Siempre que hemos mencionado este Parashá Emor en los años anteriores, siempre, por supuesto, viene a mi corazón dos escenas. Una, por razones de mi trabajo hace muchos años, muchos años, trabajé para una entidad de mi país en la que mi labor fue, y ustedes lo saben porque lo he compartido muchas veces, llevar a cabo las experiencias forenses de levantamiento de cadáveres. Al principio para mí fue una actividad muy incómoda, pues es que eso no tiene de agradable absolutamente nada, pero finalmente con el paso de los días me volví insensible a esa situación. Es decir, para mí ya ver cadáveres, tocar cadáveres, alzar cadáveres, pasar cadáveres para allá, pasar cadáveres para acá, ya no significaba absolutamente nada. Podía dormir tranquilo, podía comer tranquilo. Al principio fue una situación fuerte. Pero se volvió el tema tan insensible que perdíamos el sentido de la impureza de un cuerpo. No hay algo que tenga tan pésimo y fatídico, ¿cómo puedo decir la palabra? Fatido, corríjanme los hermanos, por favor. El peor olor que puede, fétido, gracias, que alguna vez usted pueda, y Dios permita que no tenga que hacerlo, que una persona pueda respirar. El peor olor que una persona puede respirar es un cuerpo humano en descomposición. Usted probablemente ha respirado olores nauseabundos, la muerte de un animal, una res, no sé. Pero el cuerpo humano es lo más apestoso que puede haber. Se los digo porque pasé 3 años en medio de cadáveres putrefactos y es asqueroso. Pero lo asqueroso de lo fétido es que terminas acostumbrándote al olor. ¿Me están captando el mensaje? ¿Cómo es el pecado? El pecado es asqueroso. El pecado es fétido. Pero terminamos acostumbrándonos a él y lo empezamos a encubrir y termina oliendo bien. Entonces, cuando vinimos a Torah, ustedes recuerdan que en el nivel 2, usualmente, cuando ocurren fallecimientos de nuestros hermanos de las congregaciones, el proceso funeral, ¿dónde se realiza? Aquí. Bueno, no aquí en esta casa, pero me refiero a la tarima, al púlpito. ¿Lo han visto? Sebastián, nuestro hijo, ustedes saben, pastor en la primera congregación bautista de la ciudad, él realizaba 3, 4 funerales semanales. Usted dirá, pero pastor, ¿cómo se muere la gente en esa iglesia? Pues sí, mucho, todas las semanas, 2, 3, 4, eso no falta, 2, 3, 4 a la semana. ¿Cómo así, pastor? Entonces esa iglesia está vacía. No, es la iglesia más grande de la ciudad. Pero el número de personas que asisten son personas todos de tercera edad, muy mayores. Ellos pertenecieron durante toda su vida a la misma congregación, nunca pasaron de un lugar a otro, son hombres de ahí. Se acaba de fallecer uno de los más antiguos, 75 años fue miembro de esa congregación. Fue profesor de la escuela con Camilo y Sebastián, fue el conductor del bus, fue el coach de béisbol, fue su amigo, fue una persona hermosa. Hoy Sebastián me está mostrando algunas fotografías que hizo justo en estos días con su familia. ¿Y a dónde lo presentan? Siempre, ¿dónde? En el púlpito, caja abierta. Y todos los hermanos de la congregación pasan y lo saludan y se despiden. ¿Y qué están haciendo ahí? Impurificación. ¿Por qué? Porque la Torah lo prohíbe, pero sin embargo, como no conocemos la Torah, entonces cometemos esa impurificación. Entonces Sebastián sale de la casa y Pili siempre, la pastora Pili pregunta, ¿a dónde vas hoy, hijo? Mami, tengo un funeral, voy a atender un funeral, tengo que predicar en el funeral hoy. Y cuando regresa, la pastora Pili está como un agente de seguridad protectora de su casa en la puerta y le dice, hijo, desvístete, desvístete. Mami, ¿cómo así que me desvístete? No me entras a la casa porque tu ropa viene contaminada. Entonces él ya sabe, abre la puerta un poquito, se desviste, ya la mami le tiene su batica lista, sube inmediatamente a su baño,
a ducharse, a limpiarse, a cambiarse. Esto nos enseña la Torá. Esto no es un asunto de religión. Entonces, cuando nosotros vinimos a Torá y yo leí el Parashá Emor en aquellos tiempos y encontré esta escena en el que el sacerdote está contaminado al tocar muertos, yo me pregunté, Padre eterno, ¿cuántos cadáveres pasaron por mis manos? ¿Cuántos? Y voy a decirles que no fueron 2 o 3, fueron miles que tuve que recogerlos, quemados, incinerados, destruidos, putrefactos, de todas las escenas que usted quiera. Violencia, guerrilla, muerte, etcétera. Y cuando hicimos nuestro primer tevilá, el primer tevilá de Israel, Casa Integral, y fuimos a ese mikvah y estuve en aquel río, yo recuerdo que me postré de rodillas en aquel pozo de agua y me humillé y me fui a esas profundidades y yo clamaba, Adonai, Padre, purifícame, porque jugué con ese tipo de muerte. Digo, jugué en el sentido, era mi trabajo y yo no tenía ninguna temor, ninguna algo que me dijera no lo hagas. Tanto que guardaba en una caja en mi casa, en mi cama, bajo mi cama, miles de fotografías de todos aquellos cuerpos que algún día había practicado el levantamiento de cadáveres. ¿Todo por qué? Porque en mi estudio profesional, en el derecho, quería hacer una tesis de graduación con el concepto de las causas de la muerte, como por ejemplo un suicidio. ¿Por qué la gente se suicida? Y entonces tenía las fotografías del ahorcado, del que se disparó, el que se incendió con un galón en gasolina y se prende fuego. Eso son cosas impresionantes y yo todo lo tenía documentado. Y las notas que dejan cuando fallecen, al suicidarse, dejan una nota y escribir las notas. Casi siempre las notas tenían una cita bíblica. Me impresionaba eso. Siempre dejaban un texto bíblico como referencia. Es impresionante. Entonces mi idea de hacer un trabajo de tesis forense pues era una idea y un proyecto extraordinario, ¿o no? Excelente. Pero resulta que un día vino a mi casa la pastora Pili. Íbamos en nuestro proyecto de matrimonio, íbamos a empezar a seleccionar qué cosas iba a salir de mi casa, qué cosas no, ya para nuestro apartamento, ya teníamos el apartamento, estábamos mirando qué ibas a llevar de casa y la pastora Pili resultó ser mejor detective que el detective. Y empezó a escudriñar y a escudriñar. Y de pronto vi cuando pasó la mano y miro abajo, debajo de la cama y me dice, ¿y eso que está en la caja qué es? Y yo le dije, oh, por favor, no toques, no mires, es algo muy personal. Me dijo, entre tú y yo, personal, no hay nada. Aquí es clarito como el agua, la verdad nos hará libres. Y cuando ella empezó a observar todo lo que vio allí, me dijo, ¿qué cosa tan atroz es esta? ¿Cómo tú puedes guardar esto? Esto no puede ir a nuestro nuevo hogar. Y dije, tienes toda la razón. Esto hay que quemar toda esta insensibilidad de la muerte. Este parashá entonces nos habla, dígalo conmigo, de la importancia de la santidad. Adonai le dice a Moshe, háblale al pueblo de la santidad. Pero dentro del pueblo en santidad, si hay alguien que debe estar en absoluta santidad, son los sacerdotes levitas de la casa.